Buen día chicos, hoy desarrollaremos la sesión número 9 de biología para grado sexto. Como ustedes están leyendo en pantalla, hoy trabajaremos sobre el reino protista. Recuerden que en este periodo nosotros estamos trabajando la taxonomía, eso quiere decir que tenemos que entender la clasificación de los seres vivos y lo que estamos haciendo nosotros en este momento es recordando y analizando varias características de los diferentes reinos de la naturaleza. En la clase anterior nosotros hablamos sobre el reino Monera. Hoy daremos paso al reino protista. Así que comencemos, chicos. Entonces, ¿qué es el reino protista? Antes de decir qué es necesario, chicos, que ustedes comprendan que se le llamó protista o protoctista a las primeras criaturas eucariotas que existieron sobre el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que fue como tal lo más parecido a lo que hoy conocemos como animales. Antes nada tenía una estructura como los protistas. Simplemente se conocía el reino Monera, que es el reino de las bacterias. Entonces se le considera a los primeros eucariotas con vida. Obviamente se encontraron antes de las plantas, de los animales y de los hongos. El reino protista, chicos, está integrado por organismos que se asemejan o se parecen a plantas, a animales y a parásitos. Entonces, existen dos tipos de protistas. Unos que se les denomina protozoarios y otros que se les denomina algas. Cuando hablamos de protozoarios debemos entender que las células de estos organismos no tienen clorofila y son heterótrofos. Quiere decir que en la célula no hay cloroplastos y tienen la necesidad de alimentarse de otros seres. La estructura es unicelular, o sea, tienen una única célula y pues el tamaño varía también de acuerdo al organismo del cual estemos hablando. Por lo contrario, cuando hablamos de las algas, decimos que ellas sí tienen clorofila, o sea, sus células tienen cloroplastos que le dan el pigmento, ¿cierto? Son productores, fabrican su propio alimento y sirven de alimento para otros organismos. Su estructura celular es pluricelular. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene más de una célula en su organismo. Y también el tamaño varía de acuerdo al organismo que estemos revisando. El reino protista también es el encargado de generar varias enfermedades en seres humanos, en animales. Y ya a lo último les voy a mostrar unas de esas enfermedades que de pronto ustedes han escuchado. Acá podemos ver la estructura celular del alga y del protozoario, específicamente de un paramecio, hablando del protozoario. Si ven, no es una estructura compleja, tiene unos poros, tiene una cavidad bucal, tiene vacuolas. Y si miramos la estructura celular de la alga, vemos que se parece mucho más a la célula vegetal. Ojo, no son plantas, son organismos que realizan fotosíntesis, pero no son plantas. Entonces, acá tenemos la imagen un poco más grande. Si vemos, tiene también un núcleo, tiene aparato de Golgi, tiene mitocondrias, tiene vacuolas, pero no son plantas. Acá tenemos la célula de un protozoo, que dijimos que ellos no poseen clorofila, o sea, no generan clorofila, eso quiere decir que en su interior no hay cloroplastos. Son organismos unicelulares, eucariotas y heterótrofos y se pueden clasificar en varios grupos que ya los vamos a ver. Antes de ello, les hablaré de la reproducción como tal de todo el reino protista. Pueden ser algunos asexuales y otros sexuales. Cuando se reproducen de manera asexual, lo pueden hacer por bipartición,
que es cuando una célula madre se divide en dos, generando dos células idénticas. Lo puede hacer también por gemación, que es cuando una célula retira un pedacito de su núcleo, generando una célula pequeñita con la misma información genética. Y también lo puede hacer de manera asexual por la división múltiple, que como tal es cuando el núcleo se divide en varios pedacitos, generando una célula independiente de cada pedacito desprendido. Cuando hablamos de reproducción sexual, en el reino protista hablamos de las algas, porque ellas tienen la capacidad de reproducirse tanto de manera sexual como de manera asexual. La clasificación general de las algas, recuerden que son organismos que realizan proceso de fotosíntesis. Las algas se pueden encontrar en el mar, en la corteza de los árboles, pero no son plantas. ¿Listo? Son organismos que realizan fotosíntesis, pero no son plantas. Entonces, dentro de ellas encontramos las algas verdes, pueden ser planctónicas, bentónicas, y en ellas predomina el pigmento verde denominado clorofila. Entonces, ¿de qué trata esto de planctónicas o bentónicas? Recuerden la clase pasada que es de acuerdo al lugar de manera acuática, en el medio acuático donde se encuentran, unas más profundas y unas más superficiales. También podemos encontrar las algas pardas o doradas y las algas rojas. Estas, chicos, no es que no tengan clorofila, sí la tienen, pero su pigmento varía. ¿Cómo es la nutrición y el hábitat de las algas? Entonces, las algas son acuáticas o se desarrollan en ambientes húmedos. Algunas algas son unicelulares, las más conocidas son las diatomeas, o sea, solo tienen una sola célula. Ellas crecen sobre las rocas, sobre la corteza de árboles y a veces se pueden adherir en las paredes de las albercas y de las lagunas. Las algas son seres autótrofos. Esto quiere decir que al igual que las plantas desarrollan el proceso de fotosíntesis. Algunos se pueden alimentar de algún resto orgánico que queda sobrando, pero la mayoría de ellos fabrican su propio alimento. Ahora vamos a ver un poco de los protozoarios. Recuerden, el reino protista está dividido en dos grandes grupos que son las algas, que las acabamos de ver, y los protozoarios. Protozoario no tiene clorofila y son heterótrofos. Son organismos unicelulares, ya les había dicho, eucariotas y heterótrofos. Estos se pueden clasificar en 4 grupos. El primero de ellos que vemos acá son los flagelados. Esto quiere decir que tiene estructuras de forma de látigo y algunos de ellos son parásitos. También encontramos los protozoos ciliados. Los ciliados son organismos con estructuras similares a pelos denominados cilios. ¿Listo? Estos vellitos que vemos acá alrededor se les conoce como cilios y permiten el movimiento de este tipo de organismos. Las otras dos clasificaciones de los protozoarios son la clase de rizópodos, que son las amebas. Ellas también se les conoce como pseudópodos porque tienen extensiones de citoplasma que les permite el movimiento. Cuando digo extensiones de citoplasma, me refiero a estos pedacitos porque se ven como una mancha, si ven todo el organismo. Esto de acá que se extiende es lo que les permite el movimiento. Por último, encontramos la clase de esporozoos. Son microorganismos que parasitan a animales y se reproducen mediante esporas. Pero ¿cómo es la nutrición y el hábitat de los protozoos? Sencillo. Los protozoos, chicos, son heterótrofos. Entonces, como ellos no tienen clorofila,
ellos tienen la necesidad de alimentarse de otros seres. Y cuando hablo de otros seres, estoy hablando de materia orgánica, porque los protozoos, como son organismos tan pequeños que únicamente los podemos ver bajo un microscopio, ellos no pueden obviamente alimentarse de un ser superior o un ser más grande que ellos. Entonces se alimentan desde la materia orgánica o de los restos que dejan los otros animales que están presentes en el medio acuático. Ellos siempre son de vida acuática, o sea, siempre se desarrollan, se reproducen en medios húmedos o acuáticos. Algunos son de vida libre, o sea, quiere decir que se pueden mover, y algunos de vida fija. O sea, una vez nacen, se reproducen, quedan fijos en ese lugar, y desde que esté húmedo o haya gran presencia de agua, pueden existir. Estos protozoarios, por lo general, son parásitos. Entonces, tienen una estructura no tan compleja, por eso la reproducción de ellos se puede hacer muy rápido. Algunos tienen flagelos, que son unos pelitos que los ayudan a mover, y producen también, o pueden estar presentes, pueden parasitar hasta la sangre de cualquier animal y también de cualquier ser humano. Las enfermedades más comunes producidas por el reino protista, o sea, específicamente por los protozoarios, que son parásitos, son la amibiasis, que de pronto ustedes la han escuchado. Esta enfermedad es una enfermedad parasitaria intestinal de tipo alimenticia, producida por la infección de la ameba. ¿Qué quiere decir? Cuando hay chicos, hay niños en zonas tropicales, o sea, zonas donde hace calor, y dejan estancada el agua de pronto de la alberca, los protozoos se pueden reproducir y les dan de beber a estos niños agua de esa alberca que fue agua estancada. Como son tan pequeños, estos organismos no se ven, pero a mediano y a largo plazo se dan cuenta que tienen este parásito por dentro, porque de manera digestiva puede generar diarrea, puede generar fiebre, y obviamente genera desnutrición en el niño si el parásito sigue habitando en él. ¿Listo? También hay una enfermedad que se le conoce como mal de Chagas, que es provocado por un Trypanosoma cruzi, que es este animalito que se ve acá. Es un parásito, y lo que hace este animal es chupar la sangre. En el lugar donde chupa la sangre, acá como ven en la imagen, genera cierta inflamación. Las dos otras enfermedades producidas por los protozoarios son, bueno, acá hay varias: malaria, paludismo o fiebre amarilla. Es transmitida por un zancudo, chicos. Eso quiere decir que este organismo, que este protozoo, se desarrolla dentro de un zancudo, y lo que hace es que al picar a las personas se transmita esa información genética del parásito. Entonces, esto se conoce en humanos, en aves y en monos. O sea, eso es una infección. Se caracteriza porque presenta escalofríos, fiebre inminente, y todo eso, recuerden, lo hacen a través de un mosquito en zonas cálidas. Por último, les quería mostrar la leishmaniasis, que es una enfermedad causada por varios protozoos, no solo de una especie, de varias especies. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos van carcomiendo la carne, o sea, no se ve mucho. Cuando acá dice que produce unas úlceras cutáneas, quiere decir que produce unas heridas a nivel de la piel. Nosotros no lo vemos, pero es algo que va carcomiendo la piel. En extremas ocasiones, carcome son órganos, que ahí es donde pues se puede generar la muerte. Entonces, hasta acá, chicos, es la clase de hoy. Les voy a dejar un video de apoyo para que ustedes comprendan un poco más del reino protista. Aquí abajo les dejo el link para que vayan a verlo, dura 6 minutos. Y recuerden, los protozoos pueden ser de dos clases, el reino protista, ya sean protozoos o algas.